compañeros. La invitación a poder iniciar la charla. Quisiera comentarles que la lucha del pueblo mexicano por la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos ha sido constante e incipiente, a veces con frutos muy minúsculos, otra vez con unos pasos más adelante, pero siempre luchando hacia adelante. Para poder remontar un poco más y poder decirles cuál va a ser el esquema de la participación, vamos a dar una pequeña introducción. Posteriormente, el compañero Arturo Mendoza va a hablar acerca de los mecanismos de la justicia transicional y algunos ejemplos, y para terminar, del por qué se está impulsando una comisión de la verdad en el estado de Puebla. Hay que tener bien claro que ha habido esfuerzos, primero el de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, en el 2010, que no tuvo mucho impacto. Posteriormente, el 6 de octubre del 2021 se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, que ha elaborado un amplio informe alrededor del país sobre las violaciones sistemáticas de agentes del Estado y agentes particulares sobre los movimientos sociales y políticos en nuestro país. El pasado 28 de septiembre se presentó en Puebla el informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, Puebla-Estado 1965 y 1990. Estuvo a cargo la presentación del informe del comisionado Abel Barrera y del investigador David Olvera Castillo. Entre los datos relevantes de este informe fue unos datos que realmente son verdaderamente dolorosos para el estado de Puebla. Puebla es el estado con el mayor número de víctimas de masacres en la República Mexicana, además de ser el séptimo estado con el mayor número de compañeras, compañeros, niños, niñas desplazados por conflictos o por persecución social y política. Yo creo que es importante tenerlo en mente para poder analizar la magnitud de los problemas y la magnitud del embate que ha tenido el Estado, que ha sido represor de los movimientos sociales y políticos en el Estado. Y por eso se está impulsando también una comisión de la memoria y la justicia y la verdad, no solamente para que se quede en el testimonio, como se ha recapitulado, que ayuda, pero también para que sean procesados los perpetradores de estas violaciones de los derechos humanos. Quisiera iniciar también comentando y dando lectura a un fragmento de lo que comentó el padre Gustavo acerca de la masacre de Monte de Chila. Y dice:
A mí me marcó la vida un acontecimiento de abril de 1970, cuando yo había ido en Semana Santa a una comunidad, a una parroquia que está cerca de Monte de Chila. Me tocó ver con mis propios ojos los resultados de una masacre del ejército a 325 indígenas en un solo día. Los mataron y no les permitieron enterrarlos. Hasta los 3 meses se enterraron los cadáveres. Eso te marca la vida, te impacta el dolor de los pobres, de los más empobrecidos, los problemas, la injusticia, lo que tú quieras, pero estaba el dolor humano ahí. Y cerca todas las comunidades. Eso a mí me impactó. Después del 68 son de las cuestiones que te van marcando. La época de las guerrillas en América Central y Sudamérica, y que ahí esos locales se habían capacitado guerrilleros de Cuba y de otros lados. Y por eso tenían miedo que surgieran esas cosas. Pero el hecho de que otras 3 parroquias o 3 párrocos no les permitieran recuperar los cuerpos, a mí me dolió muchísimo. Eso me hizo optar por la opción preferencial de los pueblos indígenas. Esta masacre sucedió en Puebla, en abril, y es algo de que también la historia y a nosotros no nos enseñan en las escuelas ni en las universidades acerca de esas violaciones graves. Y es importante entender la magnitud. En solo un día, el ejército mexicano masacró a 325 indígenas, que la lucha era la lucha por la tierra. Con esto iniciamos y me gustaría darle la palabra al abogado Arturo Mendoza para que pueda explicar en términos qué es la justicia transicional, que es un concepto del que poco se discute a nivel político y a nivel social, y es que es sumamente importante para lograr la reconciliación nacional. Y hablamos no de la palabra de reconciliación como un tema de reconciliar a la víctima con el perpetrador, sino la reconciliación del Estado con su población, que ha permitido que se incurran todas estas injusticias. Entonces le doy la palabra al compañero Arturo Mendoza. Muy buen día, compañeros. Pues ya me presentó el compañero Carlos Poca, mi nombre es Arturo Mendoza. También muchas gracias aquí a la 28 de octubre, al compañero Simitro igual por la invitación y por permitirnos participar en este foro para explicar, pues, como ya se comentó, el tema de la Comisión de la Verdad y lo que es el tema de la justicia transicional. Sin más por el momento, presentaremos al tema. La justicia transicional son mecanismos e instituciones que se crean después de gobiernos totalitarios para que pues las víctimas de la represión en sus derechos humanos pues puedan contar con una reparación integral del daño. Una reparación integral del daño, ¿qué se refiere? Es no solamente el derecho a la verdad, a disculpas públicas, a garantías de no repetición, a reparaciones económicas, etcétera, etcétera. Eso es parte de la cuestión para la reparación integral del daño. No solamente nos podemos quedar en el derecho a la verdad. Sí es cierto que es una parte muy fundamental, pero no lo es todo. En la historia, donde podemos encontrar el primer modelo de justicia transicional que se realizó, y muy relevante, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que crear un tribunal especial para juzgar los crímenes que había cometido el gobierno nazista en contra del pueblo judío en ese momento, que existió el exterminio de 2 millones de judíos. Y aunado a eso, pues todos los demás crímenes de guerra que había cometido el ejército nazista. Así se crea el tribunal de Nuremberg y se hacen los famosos juicios de Nuremberg. Aquí una cuestión muy paradójica es que no existían los delitos por los cuales fueron juzgados estas personas. Había sido un hecho muy novedoso para la época de pues, todos los crímenes atroces contra la humanidad que se habían cometido por parte del nazismo. Entonces se tuvo que crear este tribunal especial para que pues, las personas responsables fueran juzgadas y castigadas. También una particularidad muy importante es que las personas procesadas en los juicios de Nuremberg
habían actuado conforme a la ley, porque la Alemania sí era pues constitucionalmente válido la cuestión del holocausto, la persecución contra los judíos en ese momento y los demás crímenes atroces que cometieron contra la humanidad. Esa fue parte de la defensa de estas personas, que ellas simplemente habían actuado conforme a la ley. Esto es muy relevante en el contexto actual, porque así nos demuestra que no toda reforma de la ley, como hoy en día se está planteando, quiere decir que realmente es buena para todas las personas. Como ya lo vimos hace bastantes décadas con la Alemania nazi, que pues reformaron igual su constitución y sus leyes, y pues fue realmente válido el cometer crímenes contra la humanidad, pues tratemos el día de hoy evitar ese tipo de situaciones. Es el primer ejemplo que tenemos de un sistema de justicia transicional. Se debió crear ese tribunal especial con un mecanismo especial para juzgar a las personas que habían cometido ese tipo de crímenes y que, pues ni siquiera, les repito, se estaban contemplados todavía como delitos en ese tiempo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se genera la ONU, se empieza a describir lo que son los crímenes de lesa humanidad, se genera el delito del genocidio, porque antes de ese tiempo no existía un reconocimiento del genocidio, y no porque no existiera legalmente, también aquí soy muy enfático, quiere decir que no había sucedido. O sea, el genocidio había sucedido desde los momentos de la colonia comunista aquí en México, como lo que pasó en el genocidio que hubo con los toltecas por parte de los españoles. Existía el genocidio, pero no existía un instrumento jurídico que lo castigara y que no siquiera qué era el genocidio. O sea, a partir de ese momento se empiezan a generar estos nuevos sistemas de justicia transicional. Otro ejemplo muy claro que tenemos en América Latina del sistema de justicia transicional es uno que hace un par de años se generó en Colombia, y derivado de los crímenes que existieron por parte de las FARC en los 80s en Colombia. El pueblo colombiano pues se vio la necesidad de poder generar un nuevo sistema de justicia paralelo al sistema de investigación de delitos y de impartición de justicia de los delitos comunes que conocemos, porque pues como todos lo sabemos, cuando uno va a una fiscalía, pues son muchas tramas, muchos trámites que hacen esperar horas. O sea, para cualquier persona es un infierno ir a la fiscalía de conocer cualquier delito. Entonces, imagínense si con delitos simples como un robo es un problema muy grande y burocrático acudir a una fiscalía, con delitos que son mayores y son delitos como el genocidio, como ejecuciones extrajudiciales, como desapariciones forzadas, lo complejo todavía que se llega a convertir el acceso a la justicia. Máxime, este tipo de delitos en contra de los movimientos sociales, pues unas legalidades son perpetuadas por el Estado. Y obviamente la fiscalía es parte del Estado, por eso se encuentran las trabas. Ante esta situación, contra el gobierno colombiano y el pueblo colombiano caminaron hacia un sistema de justicia transicional, un sistema paralelo distinto a lo que era la fiscalía colombiana, para que de una manera más fácil las personas sí pudieran encontrar un verdadero acceso a la justicia y una reparación integral del daño. Entre estas situaciones, por ejemplo, cambiaron algo que se conoce como los estándares de prueba. Los estándares de prueba en cualquier procedimiento penal que pueden llegar a ser muy rigurosos, y que toda la carga de la prueba actualmente, pues así el derecho penal, pues lo tiene la parte acusadora, se hace un poco más blando ahorita en Colombia, por lo difícil que es poder determinar de forma objetiva quiénes son los perpetradores de ese tipo de delitos que atentan contra la humanidad, los delitos de lesa humanidad, como son bien conocidos. También se le dan más mecanismos a las personas para que puedan contar con una asesoría jurídica especializada y gratuita. Ya saben también que por ejemplo, en México es un común denominador que un asesor jurídico por parte del Estado, una defensa gratuita por parte del Estado, pues también adolece de muchas fallas técnicas. Entonces, en Colombia es lo que fueron preparando, y eso también lo fueron preparando bajo la perspectiva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que hablan también sobre la justicia transicional.
hicieron algo que se conoce en la práctica jurídica como un control correccional subsidiario, vertical. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución colombiana no tenía previsto la cuestión del sistema de justicia transicional. Y obviamente en su Congreso, a diferencia de lo que pasó en México, no tenían una mayoría para cambiar el tema constitucional. Entonces, ¿qué hizo el gobierno colombiano en ese momento? Dijo, nuestra ley doméstica no contempla el sistema de justicia transicional. Entonces vamos a ocupar los tratados internacionales en materia de derechos humanos para crear nuestro sistema. Ya no se quedaron con el impedimento de que no era constitucionalmente válido la cuestión del sistema de justicia transicional. Complementaron la Constitución con los tratados internacionales y en conjunto con la Corte Interamericana en materia de derechos humanos diseñaron el esquema de justicia transicional para pues, poder dar una asesoría a las víctimas de los delitos cometidos en los 80 por las FARC, de poder pues, conocer la verdad de los hechos en estas situaciones a violaciones graves de derechos humanos. Hay otros sistemas de justicia transicional, por ejemplo en Ruanda, también por el genocidio que se ha cometido en Ruanda, en otras partes del mundo, y aterrizándolo al caso mexicano, podemos encontrar que pues, en el estado de Puebla sí han existido a lo largo del tiempo varias violaciones graves a derechos humanos. Si bien es cierto, como lo comenta el compañero Carlos Popoca, a lo mejor acá se tiene documentado que han ocurrido el mayor número de esas graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, no son las únicas. También sabemos mucho de lo que pasó con el halconazo, con la guerra sucia